Buenos días, amados. El Señor les bendiga. Qué bueno es estar aquí nuevamente con ustedes. Ya en un par de ocasiones nos hemos visto aquí en Santa Lucía y bueno, gracias al Señor que nos permite hoy reunirnos juntos. Amén. Vamos a tomar la escritura, por favor. Ábrala en Apocalipsis, capítulo 4. La porción sobre la que vamos a estar meditando el día de hoy son los versículos 7 al 11. Sin embargo, debido a que todo el capítulo presenta más bien como un mismo tema, vamos a procurar leerlo todo. Apocalipsis capítulo 4, yo lo voy a ir leyendo, usted me va siguiendo ahí con la lectura. Apocalipsis capítulo 4. Dice la escritura: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos concedes de estar juntos. Gracias porque hoy, Señor, inicia una nueva semana en la que tenemos el enorme privilegio de que lo primero que hagamos, Señor, sea venir a estar reunidos juntos para la adoración pública a tu nombre, Señor, para cantar de tus grandezas, de tus maravillas, de tu poderío y de tu señorío. Pero al mismo tiempo, Señor, vinimos a entregar de lo recibido de tu mano, y ahora en este momento del culto nos sentamos para oír tu palabra. Señor, permítenos permanecer en una actitud de adoración hacia ti mientras oímos tu palabra, pues el mensaje predicado es una herramienta que nos permite contemplarte a ti, quién eres, qué haces y qué has hecho, Señor. Hoy, Padre, permítenos mirar a Cristo a través de las Escrituras, ver su gloria, su grandeza y su suficiencia para todo lo que necesitamos. Que estas ideas de pronto que podamos tener de ciertas necesidades puedan ser quitadas a través de comprender que nuestra real y única necesidad es Cristo. Al mismo tiempo, permítenos mirar dentro de nosotros mismos, no para hallar esperanza, refugio, Señor, o confianza en nosotros, sino para observarnos necesitados, insuficientes, y que de esta manera podamos rendir nuestro corazón ante Cristo. Señor, que luego de esta predicación podamos, con la aplicación que el Espíritu da a nosotros, Señor, y como Él nos edifica, podamos enfrentar esta semana para tu gloria, y con las verdades expuestas aquí podamos, Señor, dar gloria a tu nombre en todo lo que hagamos. Esa es nuestra oración hoy, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden estar cómodos, Señor, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a estudiar este pasaje, como les decía, vamos a estudiar más bien un poco desde la mitad del versículo 6 hasta terminar el capítulo, y lo vamos a hacer bajo el título El centro de la adoración cósmica. El centro de la adoración cósmica.
Quisiera en esta primera parte, en esta introducción, hacer un par de preguntas y que tal vez usted pueda pensar y meditar en ellas ahí donde está sentado. Si yo les preguntara cuántos de ustedes conocen al presidente de la Junta de Acción Comunal de acá del barrio, pues algunos pueden decir, sí lo conozco, tal vez lo he visto. Y si empezamos a avanzar un poco más y a preguntarnos, bueno, de pronto usted conoce al alcalde menor de esta localidad, o tal vez al último que se lanzó de edil y que estuvo haciendo campaña por ahí, de pronto sí, de pronto no. Tal vez a un concejal de este honorable país, o un senador. Y noten ustedes cómo vamos avanzando en rango, en poder e influencia. Es más, ¿será que alguno de nosotros conoce a un viceministro, a un ministro? O pudiera ser que entre nosotros tengamos el honor de tener a un amigo íntimo de un expresidente de la nación o del presidente actual, ¿por qué no? Pero la realidad es que lo más probable es que ni siquiera somos objeto de los afectos del que atiende la tienda en el barrio, y que el conocido más influyente que nosotros tengamos sea uno que le hizo campaña al edil, pero pues igual se quemó, entonces eso no nos da mucha influencia, que digamos. Sin embargo, ese sencillo ejercicio que acabamos de hacer nos deja ver un poco cómo funcionan las jerarquías aquí abajo. Cómo el hombre está fascinado con la idea de crecer, crecer y crecer para impresionar a todos los que tiene a su alrededor, para que cada vez estén más impresionados con quién es, el poder que tiene, los amigos que tienen. De tal manera que la sola idea de ser amigo de ya no suena atractiva. O si de pronto estamos en una situación en la que necesitamos que algún trámite se agilice, de pronto buscamos dentro de nuestros conocidos si tal vez alguno tiene un amigo en tal hospital, en tal registraduría, porque esas influencias nos llaman la atención. Y eso puede generar en nosotros cierta seguridad. Estoy tranquilo en hacer lo que voy a hacer porque conozco a o soy amigo de. Y entre más y más gente poderosa pudiéramos conocer, los otros amigos pueden ir perdiendo su valor e incluso nuestros afectos, porque no es lo mismo, para algunos digo, ser amigo del que tiene una tienda en el barrio, de alguien que está en el Senado de la República. Hermanos, es así como funciona este mundo y del que estamos rodeados y en el que somos llamados a desenvolvernos. Y esto es tan así que mucha de la mentalidad que hay allá afuera es que la única forma de estar bien y de gozar de bienestar es rodeándolos de las amistades adecuadas y estar dispuestos a hacer lo que sea necesario por adquirir esas amistades o por conservarlas. Así que, como dijo el filósofo, lo único malo de la rosca es… bien, muy bíblicos los hermanos, excelente. Bueno, amados, esos somos nosotros. Ese es nuestro sistema caído, hecho por personas con un corazón caído. Eso es lo que puede provenir de nuestro corazón, un sistema en que importan las influencias, que importa ser amigo del que está en el momento en el poder. Pero la buena noticia es que en el trono inconmovible que estamos observando en este capítulo 4 de Apocalipsis, no es así. No funciona por influencias, no funciona por ser amigo de. El lugar del poder que estamos observando hoy está sobre todos los demás y no funciona de la manera en que funcionan los poderes aquí abajo. Allí no hay lugar para la corrupción, no hay lugar para el clientelismo o un término que utiliza mucho la política, no hay lugar para la mermelada o el favoritismo. Así no sucede en ese trono. En ese lugar solo reina uno y pese a que los que rodean ese trono son seres realmente sorprendentes, porque ya lo acabamos de leer. Nos cuesta un poco imaginar este tipo de seres. Realmente sorprenden, evocan nuestra admiración, pero ellos, con todo su esplendor y gloria, solo están doblegados y rendidos ante aquel que está sentado en el trono celestial. Pero aún más, pese a que un poco después del trono y de esos 4 seres que nos menciona el capítulo 4, hay 24 ancianos.
Estos 24 ancianos que están un poco después del trono no están buscando el favor y la misericordia de los que están más cerca del trono, como para hallar un poco más de favor. No, estos 24 se rinden, se postran también ante el que está sentado en el trono. Ese es el panorama que tenemos hoy, hermanos. Juan, invitado en el Espíritu a través de una visión, tiene acceso no a la casa de Nariño o a la Casa Blanca, que pudiera tener mucho esplendor y cosas muy interesantes que ver. Juan tiene una visión del verdadero trono inconmovible. Juan está observando en una visión el trono celestial, el que está por encima de todo. Desde allí entonces él podrá comprender toda aquella persecución que ejercía el gobierno de su época a la iglesia, y entender también que eso no escapaba del control y del plan del Señor que gobierna todas las cosas. Él aquí abajo tiene la experiencia de ver una iglesia perseguida, asesinada y maltratada, pero allá arriba tiene la experiencia de ver a un Señor que está controlando todo lo que pasa. Así que lo que está sucediendo abajo no puede escapar del control del que está sentado en el trono. Así que todo lo que sucede en adelante, todo lo que Juan va a ver de aquí en adelante y lo cual estudiaremos, todo lo que él está viendo está fundado en el principio de que hay solo uno sentado en el trono que nunca ha sido movido de su lugar. Eso es imprescindible que lo entendamos, porque luego vamos a ver otras cosas que pueden alarmarnos un poco, pero debemos recordar este principio. Hay uno sentado en el trono que nunca será conmovido. Hoy, hermanos, lo que vamos a hacer es concentrarnos en observar qué sucede en ese trono. Ya de pronto hemos estudiado al principio del capítulo 4 los detalles que rodean el trono, las semejanzas que encuentra Juan, y hoy complementaremos algunos de esos detalles, pero nos centraremos en las acciones alrededor del trono, lo que sucede alrededor del trono. Básicamente esto lo vamos a hacer en 2 puntos que nuestro pasaje nos permite. El punto número 1, la adoración de los 4 seres vivientes. Punto número 2, la adoración de los 24 ancianos. Punto número 1, la adoración de los 4 seres vivientes. Punto número 2, la adoración de los 24 ancianos. Debo aclarar entonces, antes de entrar a nuestro primer punto, que en cuanto observamos la adoración de quienes describimos, es decir, los 4 seres o los 24 ancianos, estaremos observando a los mismos adoradores. En cuanto observamos la adoración de los seres, estamos observando a los mismos adoradores. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hermanos, por ningún motivo, y desde ya podemos dar una aplicación, no podemos separar la adoración del adorador. Tú no puedes pensar bajo ninguna circunstancia que una cosa es tu vida privada, tu vida entre semana, y otra cosa es la adoración que rindes al Señor. No. Tu conocimiento del Señor, si es real, si es verídico, tiene que permear todo lo que haces en tu vida, de tal manera que procuras la gloria del Señor con todo lo que haces. ¿Recuerdas tú el episodio por allá en Juan capítulo 4 del Señor con una mujer en el pozo de Jacob? Y esta mujer le pregunta: Señor, ¿dónde se debe adorar? Y entonces Jesús responde: llegará la hora y ahora es. Llegará el tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Adorar en espíritu, hermano, es estar llenos de la Escritura, no de emociones. Llenos de la Escritura. Y adorar en verdad es adorar de acuerdo a lo verdadero. Cuidémonos de tener una actitud como la de Caín. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta el Señor a Caín. Bueno, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como si el Señor no lo conociera todo. Temo mucho que podamos venir un día como hoy a la adoración pública, a presentarnos delante del Señor, como haciendo de cuenta de que nada de lo que pasó en la semana en realidad pasó. Y la intención no es ser descarados en este sentido, sino venir honestamente delante del Señor. Yo no puedo negar delante de Él que fallé esta semana. Yo necesito precisamente venir a adorarlo reconociendo mi pecado y rogando su perdón, porque eso me permitirá entonces
alabarlo y exaltarlo como un Dios de misericordia y perdón. Pero tú necesitas ser completamente transparente delante de Él. ¿Qué sentido tiene ocultarle algo al Señor? Bien, con eso en mente, este principio de la adoración, observemos nuestro primer punto. Y este es la adoración de los 4 seres vivientes. La anterior exposición seguramente nos dejó con la descripción y la explicación del gran trono establecido en los cielos y nos dio una apertura a los aspectos que rodean el trono y que estaremos observando hoy. Noten ustedes lo que dice el versículo 6 del capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 4, 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y aquí empieza nuestro punto. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, entonces el texto nos está indicando que alrededor del trono que ya hemos explicado había 4 seres que estaban llenos de ojos delante y detrás. La realidad es que cuando uno lee eso y trata de imaginarse un poco a una criatura así, nos cuesta imaginarla bonita, agradable, estética. Creo que incluso hay algunos dibujos animados que plantean personajes con un ojo acá en la frente, un tercer ojo, y eso ya dice uno, se ve raro, es extraño, no es agradable, ¿sí? No es algo que quisiera ver. Bueno, imagínense ahora estar delante de unos seres, unas criaturas que tienen ojos por todos los lados. Es más, como veremos más adelante en otras descripciones, al hablarnos de las alas que poseen, tienen ojos en todos los lugares de sus alas. Es extraño. Pero lo importante, hermanos, es recordar que esto es una visión. Esto es una visión. Así que antes de concentrarnos en la literalidad de esto, de imaginarnos seres que tienen ojos por todos lados, tenemos que pensar que lo que ahí se describe, esas características llevan en sí mismo un mensaje, y es lo que tenemos que considerar. Pudiéramos perdernos en los detalles que se nos mencionan ahí, pero la importancia de esto es concentrarnos en el mensaje que esto lleva, porque ese es el estilo de la literatura apocalíptica. Ahora observemos un poco más de la descripción de los 4 seres vivientes, luego regresaremos al asunto de los ojos. Más adelante lo explicaremos a detalle, pero observemos un poco más. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero a un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Bueno, creo que peor. Si el versículo anterior nos dijo, están llenos de ojos por todos lados. Bueno, listo. Y ahora tienen cara de hombre, de león, de becerro y de águila. Un poco más confundidos tal vez. Varias preguntas surgen acá. ¿Quiénes son esos seres? ¿Por qué tienen ese aspecto? ¿Qué tiene que ver con todo esto con Apocalipsis? ¿Que acaso Apocalipsis no era el fin del mundo? Se acabó todo y todas estas teorías extrañas que se tienen. ¿Qué tienen que ver esos 4 seres con la iglesia sufriente? Porque este libro fue escrito para una iglesia que está siendo perseguida. ¿Y qué tienen que ver estos seres con el trono del Señor, sobre todo? Hemos de decir primero que todo, que lo que tenemos aquí es una descripción de seres que ya antes han sido mencionados en la Escritura. Esto no es nuevo, hermanos. Esto ya estaba escrito antes de escribir Apocalipsis. Por eso es importante tener todo el contexto de la Biblia antes de acercarse al último libro de la Biblia. Hay personas que fascinadas un poco por los misterios que hay ahí, si es que los hay, cuando empiezan a leer la Biblia van derecho a Apocalipsis. Otros peor, le tienen una cierta fobia y dicen que el que lo lee se vuelve loco o cosas así. No, lo que pasa es que hay que tener todo el contexto de la Escritura para llegar a esto y que uno no se le haga raro qué es lo que nos están diciendo aquí. Particularmente para este pasaje es importante tener el contexto del libro de Ezequiel y del libro de Isaías que ya nos leían al inicio del servicio. Que a propósito muy acertado el asunto de leer Isaías 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego usted en su casa podrá examinar Ezequiel, podrá examinar Isaías, pero vamos a ir mirando cómo esto ya estaba escrito, ¿sí? Nuestras hermanas nos van a ayudar aquí con las citas para que usted no se distraiga yendo para aquí
de aquí para allá en las citas bíblicas. Y la primera que vamos a mirar es Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10. Nuestras hermanas nos están ayudando ahí. Esto es para mirar cómo esto ya estaba escrito y cómo la misma Biblia nos da la pauta de interpretación para saber quiénes son estos seres. Ezequiel 1:10. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Ezequiel 1 también tiene una visión de un trono y él empieza a describir lo que ve, y en esa descripción nos encontramos esto. Ahí también se está mencionando cara de hombre, león, buey y águila. Entonces decimos, es más o menos lo mismo que Apocalipsis, pero hay diferencias ahí. No sé si ustedes las pueden notar. Lo primero es que en Apocalipsis se nos presenta a cada ser con una cara, ¿sí? Uno tenía cara de león, uno de buey, otro de hombre y otro de águila. Esta descripción que nos está presentando Ezequiel no lo presenta así, sino que cada criatura tenía 4 caras. Así que las 4 caras que se mencionan en Apocalipsis, en Ezequiel cada ser las tiene. Esa es la primera diferencia que nos encontramos. Y la otra diferencia es el orden. El orden que se nos describe en Apocalipsis 7 es león, becerro, hombre y águila. La que se nos describe en Ezequiel es hombre, león, buey y águila. Ahí hay 2 diferencias. Es un cuadro muy similar, pero hay diferencias. Todo el capítulo de Ezequiel 1 es una visión muy similar a la que está teniendo Juan en el pasaje de hoy. Pero a pesar de ser muy similar, acabamos de ver diferencias. Es por eso que es de tener en cuenta que en ambos casos, es decir, Ezequiel y Juan, ellos están expuestos a una visión que busca a través de símbolos e imágenes mostrar un poco del trono de Dios. Pero aún eso está limitado al lenguaje. Por eso encontramos palabras como era semejante a. Él no está diciendo que era igual o que era como, es decir, con una exactitud. Él está tratando de describir cosas celestiales con imágenes de acá. Supóngase lo siguiente. Supóngase que de alguna manera podemos traer una persona a esta época que vivió hace 200 años. Lo montamos en un avión, hacemos que haga una videollamada, le damos un celular para que lo utilice y le explicamos cómo se utiliza un celular. Y luego lo regresamos a su época y le pedimos que a gente de hace 200 años le explique qué es montarse en un avión, qué es hacer una videollamada y qué es un celular. Bueno, a nosotros mismos nos cuesta explicarle una videollamada de pronto a nuestros familiares de mayor edad, ¿cierto? Imagínese que su abuelito o su abuelita venga y le pregunte, ¿y cómo funciona el internet? Explíqueme eso. Bueno, es difícil, ¿sí? Es difícil. Lo que quiero decir con eso es que la persona que llevamos hace 200 años podrá decir, no, eso me montaron en un pájaro gigante y había una pantalla y un señor ahí me hablaba y está describiendo algo de lo que no encuentra las palabras para decir. Bueno, de una manera similar está sucediendo acá. Juan tiene acceso a una visión del trono celestial y necesita describir eso que ve con palabras que nosotros tenemos o que él tenía en su época. Difícil tarea, difícil tarea. Aparte, todas estas visiones pasan por el ser, el que contempla al Señor. Y aunque Dios inspiró a hombres para darnos la escritura, no lo hizo anulando la personalidad de esos hombres. Cuando usted está leyendo una carta de Pablo, usted entiende que está leyendo una carta de Pablo. ¿Por qué? Por el estilo, la forma, las maneras. Pero al mismo tiempo, cuando está leyendo a alguien como Lucas en el libro de los Hechos, usted también entiende que está leyendo a esa persona. Así que Dios inspiró la escritura, claro, pero no anuló la personalidad del hombre. Hay elementos propios del hombre que él observa. Piénsenlo de esta manera. ¿Qué pasaría si en la tarde tomamos una de las parejas que vino hoy acá y por aparte le pedimos a cada una que describa, a cada uno al hombre pues y a la mujer, que describa un poco del servicio que tuvimos hoy? Ustedes van a encontrar que cada uno describe cosas diferentes, porque hay cosas diferentes que les llaman la atención, pero ambos estuvieron en el mismo evento, en el mismo lugar. Sin embargo, van a describir cosas diferentes. Es probable que esta tarde, alguno de mis hermanos, su esposa le diga, ay, vio la falda, el pantalón, la chaqueta tan bonita que tenía tal hermana hoy en la iglesia,
y el hermano evidentemente no se va a fijar. El hermano a duras penas sabe cómo vino vestido hoy. Entonces, porque nosotros no estamos tan inclinados a fijarnos a ese tipo de detalles. En ese mismo sentido llegamos a la conclusión de que la visión de Ezequiel y de Juan son mayormente similares, pero hay énfasis en detalles diferentes. Y lo que estamos viendo entonces son personas diferentes reaccionando al mismo fenómeno. Si ahorita fuera hay un accidente y del accidente hay 4 testigos, los 4 testigos van a describir cosas diferentes. Y eso es importante, porque si los 4 testigos tienen la misma historia, se puede dudar de que se hayan puesto más bien de acuerdo para relatar el asunto. Algunas personas que manejan todos estos asuntos de investigación policial y demás nos pueden asegurar un poco más. De hecho, eso es una evidencia para el relato de los evangelios, porque ustedes cuando leen los 4 evangelios encuentran detalles diferentes. Y eso es importante y necesario que suceda así, porque si los 4 están describiendo lo mismo, como que se pusieron de acuerdo. Pero debido a que los 4, desde su personalidad, de su contexto y lo que son, están relatando un mismo hecho, a cada uno le llama la atención cosas diferentes. Y eso nos lleva a confiar en el relato. Eso mismo está pasando hoy acá. Pese a que Ezequiel tiene un relato muy parecido al de Juan, hay diferencias. Y esas diferencias nos garantizan la fiabilidad del contexto y del mensaje. Ahora, teniendo eso claro, el mismo libro de Ezequiel nos lleva a saber quiénes son esas criaturas. Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Ezequiel 10, 14 nos va a decir quiénes son esas 4 criaturas que están ahí alrededor del trono. De nuevo, es importante que luego usted pueda leer todo el contexto de Ezequiel. Capítulo 10 es muy bueno y nos puede ayudar mucho. Ezequiel 10, 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Bueno, acá ya cambió algo. La primera descripción ya da otro título y es cara de. Si hacemos una lectura completa del capítulo 1 de Ezequiel, encontramos similitud con la visión de Juan. Y luego pasando a leer todo el capítulo 10 de Ezequiel, encontraremos la misma visión del capítulo 1, pero esta vez estos seres son descritos como querubines. Por lo tanto, los seres que están rodeando el trono de Dios en la visión de Juan son querubines. Bien, excelente. Miren, ¿se acuerdan ustedes? Ahorita venimos de estudiar el libro de Éxodo, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes qué figuras había en el arca del pacto? Habían 2 querubines. ¿Y se acuerdan ustedes además que había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Y habían unas figuras que tenían que estar bordadas en esa cortina. ¿Cuáles eran? Querubines. Algunos incluso aseguran que lo más probable es que lo que haya habido sean 2 querubines en el arca y 2 querubines en la cortina. ¿Y cuántos querubines estamos viendo en la visión de Juan? ¿Ve cómo todo empieza a encajar todo con todo? Lo que hace Moisés en el tabernáculo es algo que le fue mostrado en el monte del tabernáculo celestial. Y ahora Juan nos está describiendo en Apocalipsis el tabernáculo celestial, 4 querubines rodeando el trono del Señor. Y decimos, ok, son querubines, pero ¿por qué esa descripción de que tiene rostro de animales y al mismo tiempo de humano? León, buey o becerro, águila y humano. ¿Por qué esa descripción? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, debemos decir primero que todo que esos 4 caras, 4 seres, tiene que ver con la creación. Ese número 4 en la escritura tiene que ver con la creación. 4 son los puntos cardinales, 4 son los elementos de nuestra creación. Entonces nos está apuntando a la creación. De alguna manera también esas caras que hay ahí, esos animales que se nos describe, son figuras de la naturaleza misma y que nos llevan a pensar en la creación y tal vez en partes de ellas que el hombre admira. ¿Como cuáles? Como la fortaleza de un buey, como la grandeza de un águila volando, como el poderío del león, como el señorío del hombre. No en vano algunas de esas figuras han sido usadas por escudos de casas familiares o de naciones mismas, ¿sí?
El martes en el programa La Luz de la Biblia discutíamos un poco esto, como por ejemplo el león de Rusia, la criatura de Rusia, el animal nacional de Rusia es el oso. Si pensamos en Estados Unidos, pensamos en el águila. O acá mismo en nuestra nación, nuestro escudo tiene un animal. ¿Cuál es? El cóndor de los Andes. Bien. Eso fue pregunta de ICFES. Así que lo que podemos decir es que esos querubines que están alrededor del trono de Dios, y que en ese mismo sentido, en el hecho de que esos querubines estén alrededor del trono de Dios, la creación misma está siendo representada delante de su trono. Y por implicación, si están alrededor del trono, rindiendo honor al que está sentado en el trono, están bajo el dominio del que está en el trono. Y más adelante en el estudio del capítulo 5 veremos cómo toda la creación está adorando al Cordero. Pero bueno, eso hay como una cuñita para que no se pierda las otras exposiciones. Ahora tenemos un poco más de descripción de estos seres. Versículo 8 del capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El primer nuevo aspecto que uno detecta cuando lee ese versículo 8 es que esos seres tienen 6 alas. Eso es lo nuevo ahí en ese versículo respecto a la descripción que estamos llevando. Esos seres esas criaturas tienen 6 alas. Y una pregunta que nos podemos hacer es: ¿dónde he escuchado yo eso antes? Lo leíamos al inicio del servicio. ¿Se acuerdan ustedes Isaías 6, 1 y 2? Que nos leyó nuestro hermano André al inicio del servicio. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ya hemos leído un poco de la visión de Ezequiel, ahora estamos leyendo la visión de Isaías, y todo partiendo de la visión de Juan. ¿Sí? Yo sé que son muchos detalles, muchas cosas, procure no perderse. Estamos estudiando la visión de Juan, pero ya leímos la de Ezequiel y la de Isaías, y empezamos a ver cómo todo esto guarda similitudes. Todas están describiendo un trono, uno sentado en el trono y seres rodeando el trono, cada uno con 6 alas. Ahora, algunos quieren ver algo malo aquí porque está el número 6. Entonces, no, que la marca y cosas de estas que luego discutiremos en su momento. Pero quiero decirles que lo único que quiere describir esto es que pese a que esos seres son gloriosos en sí mismos, es más, producen algo de espanto y de admiración, no llegan a la perfección. Porque el único que tiene perfección ahí es el que está sentado en el trono. Ahora, también debemos mencionar que una de las diferencias que podemos encontrar aquí en el relato de Isaías es que mientras Ezequiel usa la expresión querubín, y de alguna manera Juan también, mientras que ellos dos usan la expresión querubín, en Isaías se nos habla de serafines. Y entonces algunos hermanos han visto en este tipo de cosas una jerarquía angelical, como ángeles, querubines, serafines y otras cosas allá bien extrañas. Pero no, la Biblia no pretende darnos una descripción jerárquica de los ángeles. De nuevo, y como lo decía al inicio, eso somos nosotros, que queremos ver gente encima de gente y dominando sobre gente, y no es así. Lo que está haciendo la Biblia al describirnos en un lado estas criaturas como querubines y en otro lado describirlas como serafines, es que está asignando a cada una un aspecto a resaltar, un aspecto en su contexto. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras que querubín pretende dar un sentido más de guardián, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, ¿qué pasó? Se puso un querubín que guardara el camino al árbol. Entonces ahí se utiliza la expresión querubín, que querubín quiere decir guardián. Pero serafín, cuando se nos menciona serafín, es un aspecto más. La palabra serafín quiere decir ardiente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ustedes pueden leer por allá en Números. Hay un episodio ahí en el que el Señor permite que unas serpientes vengan a morder a la gente. Y el Señor dice: levanten un asta y una serpiente allá de bronce, y todo el que mire la serpiente será sanado.
Cuando ustedes leen esa descripción, hay una parte en Números donde ustedes van a encontrar que dice que los mordían unas serpientes ardientes. Y eso que podríamos traducirlo como serpientes serafines, porque está la palabra ahí serafín, pero ahí no la traducimos como serafín, ahí la traducimos como ardiente, porque es que eso no es un título ni un rango, eso es una descripción. Ahora, cuando ustedes piensan en todo el contexto, que gracias al Señor lo leímos, de Isaías, a Isaías se le saca un carbón ardiente del altar y se le pone en sus labios. Entonces, al mirar todo ese contexto, es normal que Isaías haya utilizado la expresión serafín, pero no está refiriéndose a un rango, está refiriéndose a la misma criatura, solo que describiéndola de una manera diferente. Isaías lo que está diciendo era que había un ser ahí como ardiente, y todo el relato está girando en torno a eso. Entonces, en ambos casos se nos habla del mismo ser, descrito como querubín o como serafín. El otro aspecto que se destaca nuevamente es que está lleno de ojos por todos lados. Mismo aspecto que también resalta Ezequiel 10:12. Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor. De nuevo, imaginar esto y imaginar lo bonito es difícil. Imaginar una criatura que tiene cara de león, 6 alas y que las alas y el cuerpo están llenos de ojos por todos lados es difícil. Es decir, imaginar lo bonito. Pero debemos decir que este asunto de que tengan ojos por todos lados destaca la vigilancia constante que se tiene desde el trono. Desde el trono que está por encima de todo se observa claramente todo lo que sucede en todos los rincones del universo. Pero es más, esto también nos habla de la contemplación que tienen estas criaturas en tanto observan al que está sentado en el trono. Ellos están observando claramente, y al decirnos que tiene muchos ojos, de alguna manera nos envía el mensaje que están observando claramente al que está sentado en el trono. Esos seres ven realmente, ellos ven con claridad, contemplan al creador de todo lo que existe, y eso mismo, contemplar al que está sentado en el trono, los lleva a una acción específica. Y es que ante todo lo que pudieran hacer, solo hay algo que les queda por hacer. Versículo 8 del capítulo 4 de Apocalipsis. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Con todos estos ojos, contemplando al que está en el trono celestial, ellos proclaman una adoración incesante, una adoración continua. Y lo único que pueden decir es: tú eres santo. Piensen por un momento en todo lo que son ellos, todo lo sorprendente que son estas criaturas, toda la gloria que poseen en sí mismos. Es más, imaginen por un momento que dentro de 8 días el despertador se le adelantó 1 hora y usted llegó acá a las 7 de la mañana, no hay nadie, y a la mitad de este salón usted encuentra de pie acá una criatura así, con cara de león, 6 alas, ojos por todos los lados. Tal vez uno podría ser inquietado a adorar a ese ser. Y lo digo porque es que Juan tiene una experiencia más o menos parecida al final del libro. Él ve a un ángel y se postra delante del ángel. Y el ángel le dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora al Señor. No es que queramos ser idólatras en este ejemplo que estoy poniendo. Es que ver y contemplar una cosa así lo puede llevar a uno a adorar. Pero pese a toda la gloria que esos mismos seres poseen, que les ha sido otorgada por el que está sentado en el trono, solo pueden reconocer que solo hay uno verdaderamente santo o verdaderamente apartado. Solo hay uno diferente a todos, a todo lo que existe, y ellos sí conocen todo lo que existe. Estos estos seres angelicales tienen acceso al mundo espiritual. Así que pueden ver cosas que nosotros no vemos y de las que solo palpamos por lo que nos dicen las Escrituras. Pero viendo todo lo creado, todo lo que existe, solo les queda una cosa por reconocer: solo hay uno santo, y es el que está sentado en el trono. Solo Él es santo. Es más, reconocen que solo Él es todopoderoso. Desde esa perspectiva celestial se puede contemplar
toda la historia de la humanidad, todos los logros de los hombres, sus hazañas, sus guerras, sus conflictos, sus proezas, y ellos con la capacidad de ver claramente, es decir, estas criaturas solo pueden decir, solo el Señor Dios es el Todopoderoso. No era el emperador, hermanos, no era el imperio, ni mucho menos eran ellos mismos que son superiores a nosotros. Solo Dios es el Todopoderoso. Ellos dicen el que era, el que es y el que ha de venir, y eso solo nos debe llevar a reconocer que Él es el único que permanece, nadie más. Él es el que ha estado antes de que nosotros existiéramos y estará cuando nosotros vayamos a la tumba. Estos seres eran sorprendentes en sí mismos, en la visión de Juan, pero ellos con todo eso serían en todo caso un pequeño reflejo del poder creador de Dios, del que está sentado en el trono. Versículo 9. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Estos seres están dando gloria al único que en verdad la merece. Ya lo decía, muchos de nosotros al ver una criatura así estaríamos dispuestos a dar gloria a esas criaturas, pero ellos saben que solo uno es el santo y el que merece la gloria. Ellos dan honra. Lo único que pueden hacer es reconocer que solo Dios y nada más que Dios es digno de llevarse la honra. Y dan acciones de gracias, es decir, ellos están agradecidos porque tienen la enorme oportunidad de contemplar a Dios en el trono sentado, verlo, observarlo, y eso los lleva al agradecimiento. Podríamos pensar, bueno, si es que si yo tuviera una oportunidad así, también lo haría. Pero hermanos, nosotros tenemos esa oportunidad de contemplar al Señor y debemos estar agradecidos por eso. Tú tienes acceso a las Escrituras, a contemplarlo desde las Escrituras y saber más y más de Él. Pero eso debe llevarte a reconocer, al igual que ellos, que solo Él es santo, solo Él es glorioso y solo Él es digno de honra. Hermano, reconoce a través de un acto de agradecimiento que el Señor te ha dado la enorme bendición de contemplarlo en las Escrituras. Hay muchas personas que se acercan a las Escrituras y no pueden ver más allá. Tú tienes esa oportunidad. ¿Entiendes lo grande que es eso? La grande oportunidad que tú tienes. Y es que ante todo esto que está viendo Juan, parece que él mismo se ve en la obligación de, mientras escribe, adorar al que está sentado en el trono al observar lo que dice el final del versículo 9. Al que está sentado en el trono, y Juan parece que él mismo entra en adoración al escribir esto cuando dice al que vive por los siglos de los siglos. Juan está viendo claramente, Dios está sentado en el trono. ¡Qué gran esperanza! El Señor está sentado en el trono. Isaías vio al Señor sentado en el trono, pero Isaías murió. Ezequiel vio al Señor sentado en el trono, pero Ezequiel murió. Y ahora Juan, años después, ve a Dios sentado en el trono también. El trono nunca ha estado vacío. Sé que por conmociones emocionales, circunstancias que pasamos, pareciera que ya todo se perdió el control, aquí ya no hay nada que hacer, todo se dañó. Sin embargo, hermanos, Juan murió, pero el trono sigue ocupado. Pues Él es el único que vive por los siglos de los siglos. Imposible, hermanos, no embargarse de gran admiración, respeto y reverencia al ver toda esta descripción. Estas criaturas solo sirven para dar más gloria al que está sentado en el trono. Déjate admirar constantemente por la gran esperanza de que el trono jamás ha estado vacío y jamás lo estará, sea cual sea la circunstancia. El Señor que está sentado en el trono gobierna, y Él, y solo Él, es santo, santo, santo. Si es que Él es santo, todo lo que provenga de ese trono es bueno y cumple un propósito en lo que Él ha planeado. Qué gran esperanza para una iglesia sufriente. El Señor reina.
Tienen al emperador persiguiéndolos y matándolos, pero el Señor reina. Esto fue escrito al final del primer siglo y no va a ser sino hasta el año 400 y algo que la persecución cese un poco o que termine. Pero con todo eso, el Señor está sentado en el trono y gobierna. Antes de culminar este punto, hermanos, debo traer una nota de balance para recordar que esto es una visión. Sé que hemos descrito esto como un poco literal y alguien pueda pensarlo así, pero la realidad es que esto es una visión, es una imagen que nos ayuda a describir todo lo que sucede. Esto continúa siendo una visión, por lo tanto nuestro lenguaje sigue siendo demasiado escaso y limitado para tratar de describir algo que pasa allá arriba, es complicado. Es más, evidencia de esto mismo se halla en el sentido de que Juan trata de describir lo que está sucediendo ahí de la siguiente manera. La adoración incesante en el versículo 8 se nos dice, y no cesaban día y noche de decir. Bueno, ¿cómo es que si Dios habita en la eternidad y no está afectado por el tiempo y el espacio, se utiliza una categoría como día y noche? ¿Que acaso ese lugar donde Él habita tiene día y noche? No, simplemente Juan está tratando de escribir que nunca para la adoración a Dios de esa manera, porque es el único lenguaje que tiene. Si su hijo le pregunta estos días, papá, ¿qué es la eternidad? ¿Cómo usted explica eso? Lo máximo que puede decir es un tiempo que nunca acaba, pero la realidad es que la eternidad no tiene tiempo. ¿Ven lo limitados que estamos por nuestro lenguaje para tratar de describir esto? Por eso es que todas estas cosas deben ser inspiradas por el Señor. De lo contrario, nos quedaríamos lejos y muy cortos. Alguien podría llevarse la imagen de que en el trono hay día y noche, pero la realidad es que Juan está describiendo algo celestial con un lenguaje limitado. Pasemos ahora a observar la segunda parte de nuestro pasaje, y es el punto número 2, la adoración de los 24 ancianos. Ya nos ha quedado claro que estos seres entonces son querubines. Ahora, cuando miramos estos 24 ancianos, creo que de nuevo una de las primeras preguntas que surgen es, ¿quiénes son? ¿Por qué están allí? ¿Qué hacen? ¿Será que yo puedo pasar una hoja de vida para ser uno de los 24 ancianos o algo así? Aunque hay grupos de religiosos que afirman que dentro de ellos están estos 24 ancianos. Pero bueno, eso será historia para otro día. Ahora, en este punto, hermanos, debemos recordar el contexto que traemos de Apocalipsis. Venimos de estudiar las cartas a las iglesias, que fue la primera sección de nuestro libro, de nuestro estudio. Y allí encontramos la particularidad de que cada carta se iniciaba con escribe al ángel de la iglesia en, ¿cierto? En Éfeso, Esmirna, la Odisea, etcétera, etcétera. Y en su momento hicimos la explicación de las razones por las que la evidencia bíblica nos muestran que eso se refería al obispo de cada iglesia, que no era un ser espiritual al que se le escribía, sino que era el obispo de cada iglesia. Y al mismo tiempo hemos visto cómo al hablar y dirigir la carta a cada obispo se le está hablando al cuerpo pastoral de la iglesia y a la iglesia misma. Así que el receptor de la carta simplemente es el que representa, pero el mensaje implica a toda la comunidad. Cuando se le escribe al ángel de la iglesia y se le dice, tienes nombre de que vive pero estás muerto, ¿se le está diciendo eso acaso al obispo, al que dirige ahí las cosas, al que preside entre ellos? No, se le está diciendo a toda la iglesia, porque en alguna de las cartas se nos dice también, tienes unos pocos. Bueno, ¿cómo es que el obispo tiene unos pocos? Es extraño. Se le envía la carta al obispo, al que preside, con el fin de que éste sea el representante de toda la iglesia. Y es el receptor principal. Así que en ese mismo sentido ahora nos encontramos con el asunto de los 24 ancianos. Y es que cuando encontramos que se nos describe 24 ancianos, literalmente podríamos traducir esto como los 24 presbíteros, que es la palabra que se utiliza para anciano ahí. 24 presbíteros. Eso implica que en tanto estos ancianos están ahí sentados, están representando a la iglesia misma, al igual que eran las cartas a las iglesias. Se le escribe al obispo en representación de la iglesia. Ahora hay 24 presbíteros en representación de la iglesia. Al estar sentados en 24 tronos, esto implica que están participando en el gobierno, en tanto están delante del trono. Estos presbíteros, los pastores que nos presiden,
están participando en el gobierno de la iglesia, pero solo hay una cabeza de ese gobierno y es Cristo. Bien. Ya hemos mencionado la implicación que tiene el 24 y es que son dos grupos de 12. Y el 12 en la escritura quiere decir la plenitud de un pueblo. En el lugar santo había 12 panes de la proposición que representaban las 12 tribus de Israel. La plenitud del pueblo en la presencia del Señor. Aquí tenemos dos grupos de 12 para hablarnos de aquellos que son la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que lo que vemos aquí es la representación de la iglesia delante del trono. La iglesia está delante del trono del Señor en esta visión. Y veamos lo que sucede en este escenario, versículo 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Sabes cómo se nos ha descrito a estos 24 ancianos? El versículo 4 nos dice que estaban sentados en tronos, que tenían ropas blancas y que tenían coronas de oro en sus cabezas. Si es que usted entra a este lugar y ve una imagen así, ve 24 tronos acá, gente vestida de blanco con coronas de oro en su cabeza, pues eso causa admiración. Pero más sorprendente aún, si es que ve que esos 24 que se ven tan bien y parecen personas muy importantes, están postrándose delante de alguien más, pues eso es lo que dice, ¿y quién es? Cuán glorioso tiene que ser aquel ante quien se están postrando por lo que ellos mismos son, por quienes están, por cómo están vestidos y lo que representan en sí mismos. Ahora, ¿recuerdas tú las promesas a la iglesia en las cartas? A las iglesias en las cartas. Voy a mencionar algunas. Capítulo 2, versículo 26, van a tener autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5, van a tener vestiduras blancas. Capítulo 3, verso 12, nunca más van a salir de la presencia del Señor. Capítulo 3, verso 21, y la más reciente, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. ¿Y qué es sentarse con el Señor en el trono sino lo que nos están describiendo en el capítulo 4? Hermanos, el sentido de todas esas promesas, esperanzas, no es asirse de una posición de poder, no es dominar a los demás e imponerse sobre ellos, no, ese es el reino de los hombres. Para eso quieren los hombres el poder, para dominar sobre los demás. El verdadero sentido de todas esas promesas que el Señor da al principio de Apocalipsis es que al experimentar en la recepción de esas promesas, lo único que nos quede es una completa rendición ante el que está sentado en el trono. El verdadero sentido de toda esta enorme obra de redención que el Señor ha desplegado y en la cual hemos sido objetos de su misericordia es que Él y solo Él sea glorificado. Es más, el versículo 10 nos dice que ellos echan sus coronas delante del trono. Y una mejor traducción de esto indicaría que ellos colocan sus coronas delante del trono. Es decir, lo que están haciendo es postrarse delante del trono, quitarse sus coronas y ponerlas delante del trono. Y eso tiene una implicación de rendición. En esas épocas, cuando un rey conquistaba a otro, cuando un emperador conquistaba a un pueblo, una nación, se hacía una ceremonia en el que el rey conquistado tenía que venir delante del rey que había conquistado, postrarse delante de él, quitarse la corona y rendirla ante ellos. Estos 24 ancianos que están aquí han vencido porque las promesas fueron: al que venciere le daré. Entonces ellos han vencido, pero lo único que pueden hacer es reconocer que en verdad solo hay uno que ha vencido. Es más, ese que ha vencido tanto que los ha vencido a ellos mismos y los ha llevado a rendirse delante de Él. Ese que ha vencido lo ha hecho, es tan evidente que tú estás aquí hoy sentado. Y recuerda lo que dice la Escritura: no hay justo ni aun uno, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Y eso te incluye a ti y a mí. Si hemos venido a buscarlo, no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Él nos venció a nosotros mismos. Hermano, cualquier cosa que obtengas en esta vida solo tiene sentido si la rindes delante del Señor.
No te permitas la desgracia de acumular títulos, honores y glorias para ti. Háganse tesoros en el cielo, no en la tierra, donde todo se destruye. Piensa en todo eso que el Señor te ha permitido lograr y proclama la grandeza del que está sentado en el trono. Y es la grandeza de que la iglesia en este contexto también proclama. Versículo 11. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo Él es digno. Por más coronas que se tengan, por más tronos en los que se sienten, o vestiduras blancas y muy hermosas que tengan, solo hay uno digno y solo hay uno que merece la gloria y la honra. Hombres van y vienen, luchas por el poder todo el tiempo. Estos días sí que lo estamos viendo acá en nuestra nación con unas investigaciones que hay por ahí y demás. Luchas por el poder, pero en realidad solo hay uno digno del poder. Hermanos, esa realidad de la lucha de poderes por el corazón caído puede afectar incluso a la iglesia. Podemos estar envueltos en el deseo de ocupar posiciones en la iglesia, pensando que eso nos dará una especie de poder, pero solo el Señor es digno de poder. ¿Sientes inquietud por el ministerio? Pregúntate por qué. ¿Sientes inquietud por hacer algo en la iglesia, por liderar algo en la iglesia? Pregúntate por qué. ¿Qué quieres? ¿Quieres la gloria del Señor? ¿Reconocer que solo Él es digno? ¿O estás buscando ser visto, exaltado y alabado tú? Los cuatro seres, estas cuatro criaturas adoran a Dios contemplando y adorando lo que Él es. Él es santo, santo, santo. Ahora estos 24 adoran en tanto han podido experimentar a través de todo lo creado el poderío del que está sentado en el trono. Porque tú creaste todas las cosas. Los cuatro seres adoran a Dios en su esencia. Los 24 adoran a Dios porque han visto sus obras. Es la iglesia. Es la iglesia. Es más, esos 24 que están ahí en representación de la iglesia, son una evidencia del poderío de ese Dios. ¿Que acaso ellos mismos no eran enemigos? Pero ahora están completamente rendidos ante el creador de todo lo que existe. Piensa un momento en Pablo. ¿No era un asesino y perseguidor de la iglesia? ¿Y quién fue luego después el apóstol Pablo? Cuando inicia su carta a los romanos, él dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Ese es el poderío de este Dios que nos revela las Escrituras. Pero al mismo tiempo hay un reconocimiento total de que Dios no solo ha creado todo lo que existe, sino que sostiene la creación misma. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Hermanos, no hemos sido creados y abandonados a nuestra suerte como algunos sugieren. No debemos tener la prepotencia de creer que somos quienes sostenemos nuestra existencia. Es que si yo no trabajo, mi familia se muere de hambre. Es Dios quien tiene el poder para sostener la vida misma. El Señor provee a través de ti, varón, para tu familia. Pero tú solo eres un instrumento, pese a que seas una persona tan importante para ellos. Porque si tú el día de mañana no estás, porque no tienes el control de tu vida, el Señor va a seguir proveyendo. Porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No debemos tener tal prepotencia, hermanos. Este es, hermanos, el cuadro inicial de lo que ha contemplado Juan en la visión del trono celestial. Y aquí hay un principio que debemos recordar y otro que se nos hace evidente acá. Dos principios para finalizar. El primero de ellos, y al recordar todo lo que vimos en las cartas a las iglesias, es que Cristo está en medio de su iglesia. Siempre ha estado en medio de su iglesia y continuará allí, por más oscuro que sea el panorama. Elías, siendo perseguido allá en la cueva: Señor, solo yo he quedado. Y el Señor, ¿qué le responde? Tengo 7,000 hombres. Señor, pero es que toda la nación está adorando a un Dios falso. No, yo tengo 7,000 hombres, el remanente. El remanente está ahí. Nosotros nos vemos pequeños y sin fuerza. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esta nación de millones de habitantes? Pero lo que ignoramos muchas veces es que Dios tiene un remanente.
Y segundo, y que nos deja ver este pasaje, el Señor gobierna, el Señor está en su trono y todo lo que sucede es el cauce del plan para su gloria. Con estos dos principios siempre presentes debemos ver que todo lo que sigamos viendo, todo lo que nos siga mostrando Apocalipsis, aunque sean cataclismos, cosas no tan agradables según nosotros, esto solo redunda en la gloria de un Dios que este libro ha descrito como santo. Por lo tanto, todo lo que Él permite es justo, bueno y glorifica su nombre, pues Él es el único digno. Necesitas, a pesar de lo turbulento que pueda ser tu día, tu semana, tu mes, tu año, recordar que hay uno sentado en el trono. Y que por más que tú quieras enfrentar una situación y buscar las mejores estrategias para salir de un problema, una cosa necesitas realmente. Necesitas postrarte delante del que está en el trono. Reconocer cuán grande es el que está sentado en el trono. Pero al mismo tiempo ese un día va a venir a juzgar. Y es un poco lo que vamos a ver de aquí en adelante. Así que la única manera de estar preparados para ese día es haber puesto nuestra confianza en Jesucristo. No hay más, hermanos, no hay más. Al final, todo lo que el Señor nos permita hacer en su iglesia debe ser para que Él sea exaltado, a pesar de nosotros, a pesar de quienes somos. Que el Señor nos ayude en todas las cosas para no perder de vista que el mismo que vio Ezequiel, que el mismo que vio Isaías y que vio Juan es el que hoy sigue sentado en el trono. Y ese ha tenido tal misericordia que te ha llamado a nueva vida, que ha hecho un reino de sacerdotes para su gloria y tú estás ahí. Ríndete entonces ante aquel que te ha llamado. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu grandeza. Padre, porque enemigos fuimos, porque buscamos nuestra propia gloria, Señor. Y aún habiendo conocido todo lo que tú has hecho para nosotros, nuestro corazón se quiere desviar a llevarse la gloria Él mismo. Señor, guárdanos de esto y perdónanos. Señor, deseamos caminar nuestros días glorificándote a ti y teniendo la esperanza completa, certera y segura de que tú estás en control. Por más de que todo acá abajo se vea como un caos, Señor, tú sigues estando en control. Y lo único que hemos de hacer es reconocer tu grandeza, tu señorío y tu poderío, Padre. Gracias por todas las debilidades, flaquezas y dolores que permites en nosotros, porque nos recuerdas que no somos suficientes, que por más de que has hecho una obra de santificación en nosotros y el pecado va muriendo, eso no implica que ahora dependamos de nosotros mismos, sino que con más ahínco, fortaleza y diligencia hemos de rendirnos delante de ti para glorificarte. Señor, muchas gracias por tu palabra. Permítenos enfrentar esta semana con la esperanza de que tú estás en control de todas las cosas, y si es así no tengo por qué temer, aunque el temor quiera llegar a mi vida. Solo recordaremos como el salmista: alma mía, espera en el Señor, espera en el Señor. Tú eres santo y el único digno entre nosotros, así que todos, independientemente de lo que hagamos y lo que tú nos hayas permitido lograr, lo único que tenemos es que quitarnos nuestras coronas para ponerlas delante de ti. El esfuerzo en obtener y en obtener y en obtener en esta vida es vacío en sí mismo, Señor. Más bien procuramos con diligencia y excelencia glorificarte y glorificarte en cada cosa que hagamos, Señor. Concédenos tal bendición para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Un placer y un gusto haber estado con ustedes.